El perro es un animal que con mucha frecuencia enferma del estómago. Por eso en este vídeo os voy a hablar de qué remedios caseros podéis darle ya de entrada a vuestro perro si detectáis que está enfermo del estómago. Lógicamente, antes de contaros los remedios caseros que le tenéis que dar a un perro cuando está enfermo del estómago, os tengo que explicar qué signos y señales os tienen que hacer pensar que vuestro perro está enfermo del estómago. Lo primero que vais a observar en la mayoría de casos es que el animal está inquieto, está nervioso, se mira hacia el costado, se lame o se intenta lamer su barriga. Lógicamente escucharéis los clásicos ruidos de tripas, esto es algo muy habitual en los perros. Al mismo tiempo, lógicamente, notaréis un incremento en sus flatulencias. Podréis notar que tiene desde vómitos, diarrea, estreñimiento, es decir, los síntomas digestivos pueden ser de múltiple naturaleza, es decir, desde una diarrea hasta el extremo opuesto, que es un estreñimiento. Babea y erupta con mucha frecuencia y notaréis que cuando vais a palparle la zona abdominal, el animal se queja. Este dolor es algo muy característico de que el animal está enfermo del estómago. Una puntualización sí que os tengo que hacer llegados a este extremo. Si sospecháis que vuestro perro pueda estar intoxicado, es decir, que alguien lo haya envenenado o que accidentalmente el animal haya tomado algún tipo de veneno, lo que habrá que hacer es clara y llanamente provocarle el vómito. Esto es una peculiaridad de los problemas estomacales. Hay que distinguir que si es un problema de envenenamiento tendremos que hacerlo vomitar. Al final del vídeo os dejaré un enlace hacia otro vídeo explicándoos cómo podéis hacer vomitar a vuestro perro, porque en este caso, si es un caso de envenenamiento, no es necesario en absoluto empezar con los remedios caseros que ahora os voy a comentar. Y estos remedios caseros son francamente muy sencillos. El primero y principal, dejar al perro en ayunas. Pensar que lo más normal es que esté enfermo del estómago porque se haya pegado un atracón. Esto es lo más habitual. Yo diría que en más de un 80% de los casos los problemas de estómago vienen por atracones de comida. Por lo tanto, no os asustéis de dejarlo 24 horas sin comer, salvo que sea evidentemente un cachorro. Eso sí, que beba despacio, no es bueno que beba muy rápido, pero que no coma. Si lleva más de 24 horas enfermo del estómago, tendréis que darle una sopa de zanahoria, un puré de zanahoria, vamos. Es algo muy óptimo porque la zanahoria tiene efecto antiinflamatorio, protector de la mucosa, esto es muy importante, y cierto efecto vermífugo, cierto efecto frente a la posible presencia de algún parásito. Y en definitiva es un alimento que le va a sentar genial. Otro producto que se le puede dar tras esas primeras 24 horas de ayuno es el nabo. Darle un puré de nabo nos viene muy bien porque el nabo tiene un efecto detoxicante. Si el animal algo le ha sentado mal, algún alimento que no estaba del todo en bien estado y sigue con dolor estomacal y ya han pasado esas primeras 24 horas, como os digo, con lo cual ya hay que darle algo de comer, pues el nabo nos aporta alimento, nos aportará algo de fibra y tiene ese efecto limpiador de posibles restos de toxinas de los alimentos que le hayan sentado mal. Si vuestro perro lleva ya varios días enfermo del estómago, que come menos, come con desgana, etcétera, etcétera, viene muy bien añadirle a su comida habitual trozos de calabaza hervida o calabaza asada, me sirven las dos, ya que posiblemente vuestro perro tenga un inicio de un problema de estreñimiento y esta calabaza nos va a ayudar a aliviar ese estreñimiento, va a tener cierto efecto laxante y al mismo tiempo de arrastre de la presencia de posibles parásitos. Puedes darle también avena, simplemente avena en copos, mezclada con su comida habitual o dándole, por ejemplo, un yogur natural sin azúcar y sin lactosa. Esto viene genial para el perro, porque la avena tiene un efecto depurativo, un efecto de arrastre de posible presencia de algún tipo de tóxico, nos ayuda si el animal empieza a estar estreñido y al mismo tiempo
ayuda también a barrer hacia afuera la presencia de algún tipo de parásito. Lógicamente no es un desparasitante, pero tiene cierto efecto, ya digo, de arrastre. Viene también genial cuando ya llevan 2-3 días enfermos del estómago, que de 2 a 3 veces al día le des una cucharada de miel. La miel tiene un efecto antiinflamatorio y relajante de las mucosas, no solamente de la mucosa faríngea, sino también de la mucosa gástrica. Y por último, y al igual que en las personas, una infusión de manzanilla a cualquier perro enfermo del estómago le sienta fabulosamente bien. No muy caliente, hacéis una infusión como la que os preparáis para vosotros mismos y se la dais, tal cual. Es muy sencillo. La manzanilla tiene un efecto relajante, un efecto antiinflamatorio y al mismo tiempo nos ayuda a hidratar todo el contenido intestinal, de manera que no es un laxante, pero al haber más cantidad de líquido en el tubo digestivo, nos ayuda a prevenir un posible estreñimiento. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.